Bueno, estamos de vuelta y seguimos en el ámbito internacional, pero nos venimos un poquito más cerca porque se puso bastante caldeado el clima político en Brasil. Ayer se desarrolló el primer debate televisado entre los candidatos a presidente y estábamos hablando ya con Juan Pablo Julier sobre lo que dejó este debate. ¿Cómo andas, Juanpi? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo tranqui. Bueno, hablábamos de lo que decían verbalmente y no verbalmente los candidatos en un debate que fue muy estructurado. Y sí, que se esperaba también que sea un poco Kenchi, dirían los brasileños, para decirlo muy pronto, en un esquema donde se ve que los partidos repiten un poco las mismas cuestiones que les fueron funcionando en estos últimos años, especialmente bueno, un Bolsonaro acuartelado sobre su discurso anticorrupción, que fue el que le valió el triunfo en las últimas elecciones, un Lula bastante más moderado, más allá de estas cuestiones, lo veníamos viendo, lo veníamos charlando también con ustedes, el tema de que los progresismos llegan al poder un poco más moderados en ese sentido, ha pasado en Chile, ha pasado, bueno, está pasando en Colombia también, un poco por ahí cuestiones que tienen que ver con la herencia de la pandemia. Las principales críticas a Bolsonaro, especialmente sobre el tema de la educación y el hambre, que son cuestiones, y la inflación, perdón, también, que son cuestiones en las que se le acusó de manipular datos. El Brasil tiene un problema histórico ya con el hambre. Durante los gobiernos de Lula se morigeró un montón, bueno, esto no lo digo yo, o sea, lo dice Naciones Unidas, son datos sí, con políticas objetivos, claras sí, de atención directa a los sectores más vulnerables. Sí, y más que nada exitosas, por ahí siempre el tema que hay entre el gasto social en cualquier país es el resultado que efectivamente tiene, entonces por ahí uno puede gastar un montón y tener malos resultados, o a veces con buenas políticas se llegan a mejores resultados sin necesidad de invertir tanto. Un poco lo que le pasó a Lula, y bueno, el sostén de su defensa en ese momento, usó una frase que a mí me quedó mucho, que es la gente extraña el Brasil de cuando yo gobernaba. La verdad que, bueno, en ese sentido, un eje discursivo prácticamente centrado en lo que fueron el éxito de su gobierno en todos los ámbitos. Un Bolsonaro bastante controlado también, ahora que veo las imágenes me acuerdo, solo se descontroló con una de las periodistas especializadas en cultura y después le respondió a una de las candidatas mujeres. No es una gran sorpresa, Bolsonaro siempre ha sido muy misógino, inclusive en declaraciones públicas sin mayores disimulaciones, perdón, RAE, sé que esa palabra no existe, sin disimular demasiado. Y la verdad es que en este sentido por ahí uno esperaba un Bolsonaro un poco más explosivo, se ha moderado bastante, un exabrupto en todo un debate, es menos de lo que solía hacer antes, por lo menos. Detrás del debate, el tema detrás de lo que vemos nosotros, cómo se van acomodando las fichas de las élites brasileñas, que son también las que pesan en esta elección. Porque Bolsonaro está prácticamente hoy sostenido de los partidos del famoso Centrão, que le dicen el centro en el Congreso, y una parte de las Fuerzas Armadas que le es aún fiel. El resto de las grandes élites brasileñas, salvo quizás el campo en el sur, lo que es industria en Sao Paulo, la justicia, otra parte de las Fuerzas Armadas, están hoy en día encolumnadas con Lula. Entonces hay un poco ahí un debate de fuerzas detrás de este debate que está un poco más solapado, pero que también está un poco simbolizado en lo que venían representando los candidatos en el piso. Según lo que o sea, nosotros estamos hablando de Lula y Bolsonaro. Básicamente el resto de los candidatos son partener de esta fuerte concentración o polarización de votos. Es que hay una polarización muy grande en la elección, es más o menos el 47% Lula y el 35% Bolsonaro, quiere decir que casi no hay nada para repetir en los demás. Siempre, bueno, a veces se dan estas situaciones, pero no... Después, de todos modos, esos otros votos sirven para consolidar gobiernos y alianzas dentro del Congreso. Exactamente, ¿no? Y Brasil, que sí o sí requiere más del 50% para superar la primera vuelta, es posible que vaya un balotaje con estos números y esos votos vamos a ver cómo se reparten. Siempre en esto pesa mucho el Congreso de Brasil, porque Brasil tiene un sistema político con muchos partidos pequeños que no tienen fuerza para llegar a una presidencia, que es un poco lo que pasa también con los otros candidatos ahora, pero cuyas bancas valen en el Congreso. Entonces, por ahí de ahí sale el famoso centro de Brasil, que pesa tanto a veces en la gobernabilidad,
partidos que por ahí consiguen 2 bancas por estado, pero que en la sumatoria uno los necesita para gobernar, para sacar proyectos, y ahí es cuando, bueno, se vuelve necesario negociar. Entonces, estas fuerzas sí, sin duda, en la segunda vuelta van a tener, salvo que haya una sorpresa, bueno, y salga en primera vuelta, pero no es lo que estarían diciendo las encuestas hoy. Tampoco sería raro que se equivoquen, porque no es poco habitual, pero bueno, habría que ver qué pasa. ¿Este debate va a ser el primero y el único con Bolsonaro o vamos a tener otro debate? Lo interesante de Bolsonaro es que en las elecciones anteriores se presentó a los primeros 2 y después no pudo porque fue apuñalado. No claro, sé sí, me si se acuerdo. recuerda de esto, que estuvo internado prácticamente, no, en realidad prácticamente no, estuvo internado en la totalidad del último tramo de la campaña y recién para el balotaje salió de nuevo a hacer algunas cuestiones ya cuando se enfrentaba en segunda vuelta con el candidato del PT, que no recuerdo el nombre en este momento, y que muchos dicen que fue lo que finalmente le dio la cobertura televisiva que necesitaba su campaña para llegar a donde llegó. No obstante eso, el caso Bolsonaro es muy analizable desde el punto de vista de las grietas y las cuestiones estas del voto anti. Entonces, más allá de la cobertura de televisión, hoy en día, por eso la estrategia de Bolsonaro está haciendo el tema de la corrupción, o sea, se maneja dentro de esta cuestión en donde se vuelve un candidato deseable por estar en contra de y no por lo que representa en sí. Entonces, la verdad es que desde la comunidad internacional, al menos desde Europa seguro, más de uno estar prendiendo velas para que gane Lula, porque a Bolsonaro no lo pueden ni ver, o sea, internacionalmente. Así que es un tema complicado. Obviamente ningún funcionario lo va a declarar públicamente, no es algo que se diga abiertamente, pero la realidad es que el conflicto con el Amazonas, con los mismos, muchas veces los mismos presidentes y ahora presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón, con otros mandatarios de los países, siempre hay alguna cuestión tirante. Inclusive le ha costado un montón a la diplomacia brasileña remarla con Biden, porque al inicio el propio Bolsonaro hizo campaña casi públicamente por Trump. Entonces hay ahí también una cuestión de la comunidad internacional que quiere un cambio. Pero bueno, obviamente esto lo tienen que decir los brasileños, no lo puede decir otro, así que ya veremos qué dicen las urnas. Esperemos, y seguramente lo vamos a seguir analizando. Gracias, Juanpi. Gracias a ustedes.